Pinturas Glidden, tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa su forma ascendente de construcción con 3 torres simultáneas, Everest Tower, en un sector exclusivo de Santo Domingo, señor director. Vemos que es una torre con una innovación y un atractivo turístico, que tendrá un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas. Es el mejor instrumento de inversión que usted podrá obtener, donde toda su inversión usted la va a recuperar dentro de 4 o 5 años, y eso le va a generar una rentabilidad mensual de un 20% mínimo. O sea que si usted invierte en esta torre Condo Hotel, usted tendrá un 20% de su dinero todos los meses garantizado, porque se hizo un estudio de mercado de todo lo que produce esta constructora y este Condo Hotel. Llámenos 809-535-8000. Felicitamos al ingeniero José Rosado por esta gran visión. Constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, los mercados continúan su incertidumbre y continúan la ambivalencia, continúan moviéndose de forma lateral. ¿Qué está moviendo los mercados? Las malas noticias. Bueno, dice Goldman Sachs y JP Morgan que no podemos seguir con las malas noticias. Eso es grave y es crítico. Nosotros le hemos dicho que lo peor no ha pasado todavía, que el mundo está en recesión, que República Dominicana oficialmente, nuestra economía está en recesión. Lo hemos dicho y lo vamos a volver a ratificar aquí. ¿Qué significa esto? Bueno, que le están bajando las ventas a los comerciantes, a los industriales, a los empresarios. Y el gobierno deja de percibir más dinero en ingresos, o sea, va a recibir menos dinero en ingresos en el pago de impuestos, o sea que pierde mucho dinero cuando bajan las ventas a los empresarios. Eso es una recesión simple. Entonces, ¿por qué decimos que estamos en recesión aquí? Técnicamente hablando,
La economía nuestra se ha contraído en 3 periodos. De 6.1, dijo el Banco Central, bajó y creció 5.1 y ahora va a crecer 5%. Eso es una recesión técnica. Entonces, no nos lo tienen que decir, los mercados nos lo dicen, el mundo está en recesión. Ahora, los organismos internacionales nunca nos van a decir a nosotros el mundo está en recesión. Ellos dicen posible recesión. Se acerca una posible, una probabilidad de una gran recesión. ¿Y qué van ellos a hacer para frenar la inflación y para frenar la recesión? No, la recesión no la pueden frenar. La inflación sí, pero ellos van a forzar una recesión porque no hay de otra, es sí o sí. Porque la inflación mundial todavía está muy alta. Colócame la número 2, señor director, para que veamos el Dow Jones, cómo se movió esta semana. Entonces, ahí los vemos moviéndose de forma lateral. Cerró con un doji y está en 33.375 puntos. Entonces, vemos que se está moviendo por varios meses, alrededor de 5 o 6 meses, con el mismo círculo, los mismos indicadores. O sea que no hay un avance significativo del Dow Jones que pueda decirnos nosotros, miren, hay una recuperación total y absoluta de los mercados, lo que significaría entonces una recuperación total y absoluta de la economía. No, señor, no es así, porque no se puede recuperar la economía cuando tenemos una inflación de más de 6.3 y 7%. Es imposible que tengamos una recuperación en la economía mundial mientras esas sean las variables. ¿Qué está moviendo el mercado entonces? El mercado lo mueven 2 emociones, lo hemos dicho siempre. Fear and greed, el miedo y la ambición. Eso es lo que nos mueve a los seres humanos. Ahí los vemos. El fear, el índice que mide eso, está en 59, en greed, ambición. Las personas por ganar dinero están invirtiendo en la bolsa. Entonces, pero no hay noticias que nos lleguen a nosotros que podamos decir que habrá una recuperación total de la bolsa. O sea que hay que ser bien cauteloso ahora, porque esta emoción que se está moviendo va a ser temporal. Entonces esa ambición que tenemos de ganar dinero, de participar de la bolsa, va a ser temporal, porque la inflación está socavando los beneficios de las corporaciones de la bolsa. La inflación está socavando el crecimiento y la expansión de las corporaciones y en consecuencia el crecimiento de las economías mundiales. Entonces eso nos dice a nosotros que más temprano que tarde el mercado tiene que ceder, porque la inflación está muy alta y esa recuperación momentánea no se va a reflejar en el largo plazo. Es insostenible en el tiempo. Por eso vemos y nos llama mucho la atención que el Banco Mundial de la Bolsa de Valores, JP Morgan, emite una declaración, esa es la número 4, señor director. Dice JP Morgan says, the market can't keep rising on bad news. And more bad news is coming. El mercado no puede seguir subiendo con malas noticias y malas noticias vienen. Eso lo dice el JP Morgan Chase desde Wall Street, desde su centro de operación en Wall Street, desde el mundo, desde el comercio mundial. ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, porque lo está diciendo un banco de Wall Street. Lo está diciendo un banco muy poderoso y donde es un banco que coloca bonos soberanos alrededor del mundo, de todos nuestros países. Un banco que se negocia en la bolsa, que su principal negocio no es los depósitos, sino hacer transacciones en la bolsa, vender acciones en la bolsa. Por eso insistimos con nuestros banqueros que lleven sus bancos a la bolsa de valores. Entonces, todas esas noticias que dice JP Morgan Chase, bad news, que el mercado está subiendo y que vienen más, nosotros, bueno, vamos a ver estos eventos, algunos eventos que esta semana vienen y que tenemos que prestarle atención. Esta semana viene Japan Monetary Policy Meeting, o sea, se va a reunir el Banco Central de Japón. ¿Y por qué eso es tan importante? The Monetary Policy Meeting minutes are detailed record of the Bank of Japan policy, setting meetings containing in deep insights into the economic conditions that influence the decision on where to set interest rate. O sea, que ellos se van a reunir para tratar la política monetaria y fijar su tasa de política monetaria. O sea, cuál será los intereses del Banco Central de Japón. Entonces, esa noticia, dependiendo cómo venga esa noticia, eso mueve el mercado en ambas direcciones.
Esos son algunos de los eventos que tendremos esta semana. Pero también hay otros eventos importantes que debemos monitorear. No le podemos traer miles de eventos, solamente traemos algunos eventos que entendemos que son poderosos y que determinan el movimiento. Ahí vemos otros eventos que dicen Russian Federation Central Bank Reserves. Entonces, Foreign Exchange Reserve at the foreign access held or controlled by the country's central bank. O sea que las reservas externas de un banco central la controlan los bancos centrales. ¿Por qué es tan importante esta determinación del Banco Central de Rusia? Porque dependiendo cuál sean las reservas del Banco Central de Rusia, determina si fortalece más el rublo con relación al dólar y a las demás monedas, o si por el contrario lo debilita más, como dice ahí, like Treasury Bill, Government Bonds, Corporate Bonds, and Equities, and Foreign Currency Loans. A higher than expected number should be taken as positive for the ruble, while a lower than expected number should be taken as negative. Entonces, si viene un número mayor en reserva, que tiene ahora Rusia 592 billones de dólares en reserva, bueno, mucho dinero tiene Rusia en reserva realmente, porque está comprando oro. Y como Rusia está comprando oro y la China está comprando oro, nosotros les exhortamos al gobierno que también compre oro y al Banco Central nuestro. Nosotros tenemos 14.634 millones de dólares en reserva. Bueno, compren el 50% de esa reserva en oro, porque el oro se debe subir a mediano y largo plazo a $2,000 la onza. Entonces es importante que nuestro país haga lo que hacen otros bancos poderosos. Entonces, ¿cuáles otras noticias importantes también vienen esta semana? Canada Interest Rate Decision. Dice aquí, Bank of Canada Governing Council member come to a consensus on where to set the rate. Traders watch interest rate changes closely as short-term interest rate are the primary factor in currency valuation. O sea que los profesionales de bolsa ven muy de cerca las transacciones con la moneda porque determina la valoración del dólar canadiense. Y dice ahí, a higher than expected rate is positive bullish for the Canadian dollar, while a lower than expected rate is negative bearish for the Canadian dollar. O sea que si viene una lectura mayor de 4.25, eso nos dice a nosotros que el dólar canadiense va a subir. Si la lectura es menor, entonces nos dice que el dólar canadiense debe bajar. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, porque el dólar canadiense parte íntegra, intrínseca de la formación del índice del dólar y tiene un peso muy fuerte, por encima de un 5% en el movimiento del dólar. Entonces, es importante que los traders veamos esto, y los profesionales en bolsa ven esto, porque mueve el mercado en todas las direcciones. Entonces, esos eventos económicos, más las malas noticias que dice JP Morgan que se acercan y que vendrán más, están moviendo el mercado y los profesionales están ahora muy ambiciosos y están entrando de forma explosiva a la bolsa. De 99 trillones de dólares que teníamos hace 15 días, subió a 102 trillones. O sea, ha subido 3 trillones de dólares la bolsa en los pasados 15 días. ¿Qué más tenemos esta noticia en esta semana que vemos? Vemos ahí, XCB, Euro Projection at a Glance. Esa es la proyección del crecimiento de Europa. En el 23 será de 0.5 y en el 24 de 1.1. Ahí están detallados hacia dónde se va a mover la zona europea. Entonces eso determina cuál será el movimiento del euro y qué va a pasar con las economías de la zona del euro. Entonces, si queremos ver qué va a pasar con nuestra economía, es importante que veamos las diferentes variables que determinan el movimiento de la bolsa. Porque ese movimiento en la bolsa es quien fija realmente hacia dónde se va a mover la inflación. Entonces, es cierto que la inflación comienza a ceder con una política monetaria poderosa, que los bancos centrales están ahora aplicando de subir los tipos de forma agresiva, incluyendo el nuestro, que ha subido la tasa en un año de 3% a 8.50. Ahora, hay variables que nos dicen a nosotros que posiblemente esa recesión en la inflación que ha comenzado a bajar, posiblemente se recrudezca de nuevo y que comience a subir de nuevo.
porque hay variables que los profesionales están entrando fuertemente, ya sea por ambición o porque temen que el colapso sea peor y están entrando ahora buscando dinero en la bolsa, que nos dicen a nosotros que aunque la inflación está cediendo, hay variables, mercados que son inflacionarios por naturaleza, que comienzan a subir. Entre ellos está el crudo de petróleo, y que si los vemos en la gráfica número 9, señor director, nos vamos a dar cuenta que está en una posición de excelente compra. No habíamos tenido una gráfica tan hermosa como esa. West Texas Oil Prices, que comienza a romper una tendencia hacia la baja y comienza a subir y cierra en 81.31. O sea que el crudo de petróleo, si mantiene esa presión que tiene, es posible que se vaya a los $90 el barril. Y eso determina de nuevo que vamos a tener una inflación más alta, porque el crudo de petróleo es inflacionario por naturaleza. Entonces tenemos que observar el crudo esta semana, a ver cuáles son las posiciones a futuro que van a tomar los traders en Wall Street alrededor del mundo, porque nos está diciendo el crudo que va a continuar subiendo. Y cuando los profesionales se dan cuenta de que hay una buena tendencia y un buen precio de entrada, entran de forma agresiva a la bolsa. Entonces, desafortunadamente nosotros no tenemos un ministerio de inversión que pueda monitorear los mercados y que le pueda decir al gobierno las medidas que debe de tomar. Ahora, basado en esto que es hoy, que mañana el mercado ahora a las 9:30 de la mañana, entonces podemos decir que el crudo va a continuar subiendo, porque los profesionales están entrando de forma agresiva. Entonces, cuando decimos que aunque la inflación esté cediendo, puede ser que ese no sea, ojo con esto, no sea la fotografía real de lo que nosotros queremos ver. Es posible que la fotografía sea otra y que las variables estén impactando más la economía de forma negativa que de forma positiva. Es cierto que está bajando la inflación y qué bueno que siga bajando, pero estamos viendo variables que son inflacionarias por naturaleza y que comienzan a subir. Esa es la número 10, señor director. También el cobre, que es, fíjense, esa línea azul es el CPI, es el índice de la inflación, pero esa línea blanca es el cobre que está subiendo, y la línea magenta la línea magenta es el cobre y la línea blanca son los commodities que están subiendo. Entonces, si el índice de los commodities está subiendo y el cobre está subiendo, que es un commodity industrial y que impacta directamente a la economía y que impacta directamente el proceso inflacionario, eso significa que la inflación llegó para quedarse por más tiempo. Entonces tenemos que observar esta reunión del Banco Central de Canadá y de Japón, porque esto les está diciendo a ellos hacia dónde va el mercado. Esto está anticipando posiblemente la próxima subida tanto del Banco Central de Canadá como del Banco Central de Japón, la Reserva Federal y el Banco Central de Europa. Los commodities están sentando el escenario para que sigan subiendo los tipos. Pero eso hace que el dinero se encarezca más. O sea que va a agudizar más la crisis de la recesión. ¿Qué tan profunda es la recesión? Que ya nos encontramos, que estamos en recesión ya, Porque ¿a qué que le llaman ellos recesión? Ellos no nos lo van a decir, nosotros se lo estamos dando como primicia. El mundo está en recesión ya. Claro, una recesión temprana, pero estamos en recesión. Y nuestro país está en recesión. Porque las empresas comienzan ya a despedir empleados masivos. ¿Y qué más recesión cuando una empresa vota 18,000 empleados? Amazon votó 18,000, Facebook 11,000, Microsoft el 10%. Otros más, Goldman Sachs va a votar también, y lo vamos a ver más adelante. Pero lo que más nos llama la atención a nosotros es algunas declaraciones en los medios que llaman mucho la atención, valga la redundancia, por lo crítica que son y lo que significa. Esa es la número 11, señor director. Dice, the greatest tragedy would be if the central bank don't finish the job on inflation. Larry Summers say. Eso dice el señor Larry Summers, un economista, que la tragedia más grande que podamos ver es que los bancos centrales no terminen el trabajo sobre la inflación. ¿Y qué no quiere decir él con eso? O sea, que el trabajo sucio de los bancos centrales todavía ellos no lo han terminado. Que eso sería una tragedia si los bancos centrales no terminan el trabajo sucio. Le decimos eso porque son ellos los dueños del dinero. Son ellos los dueños del mercado. Y ellos no nos han dicho a nosotros ni nos han llamado a decirnos que nos van a subir el valor del dólar.
ni que nos van a subir el valor del euro, ni del dólar canadiense, ni del Japanese yen, que son las monedas que inciden junto a la corona sueca y el franco suizo, que inciden en el movimiento del dólar mundial, pero que impactan el crédito de todos los gobiernos y de todas las empresas y de todas las industrias y el crédito suyo personal, porque ahora su financiamiento es mucho más grande, es mucho más alto, usted tiene que pagar más por su financiamiento. Entonces decir esto, the greatest tragedy would be if the central bank don't finish the job on inflation. O sea, que si los bancos centrales no terminan el trabajo sucio de frenar la inflación, ¿y cómo frenan ellos la inflación? Subiendo los tipos. Entonces, ¿qué nos quiere dejar dicho este señor? ¿Y qué influencia tiene él? ¿O qué sabe él de los bancos poderosos que nosotros no sabemos? Aunque los mercados no los digan. Bueno, él lo está diciendo públicamente. Entonces tenemos que prestarle atención a todas estas noticias porque son críticas y mortales para la economía mundial, mortales para los mercados, porque eso deja sentado hacia dónde se están ellos moviendo. O sea que si los bancos centrales no terminan su trabajo de frenar la inflación, que es el trabajo sucio, de subir los tipos, la Fed debe subir por encima de un 5%, dice la regla de Taylor Rule, que debe estar en cerca de 7, y apenas está en 4.50. Y el Banco Central de Europa está en 2.50, o sea que debe de seguir subiendo los tipos. ¿Quién nos lo dice? Bueno, el mercado. Colócame la número 12, señorito, para que continuemos viendo y veamos. Mire, esa es la tasa de interés del euro, que está en 2.50, va a seguir subiendo y debe subir cerca de 3.50. Y hay alrededor de 3, 4 subidas más. Entonces, ahí vemos, marzo 16 del 23, debe estar cerca del 3%. Entonces ahí vemos toda la fecha. En mayo 16 del 23 debe estar cerca de 3.20 y seguir subiendo alrededor de 3.50. Porque los mercados descuentan esa subida ya. Ahí están todas las posibles subidas que de acuerdo a Wall Street debe hacer el Banco Central de Europa. Pero es crítico porque ellos también están sacando dinero del mercado. Entonces un aumento de la inflación con una disminución de la liquidez en el mercado son dos armas que lo hemos dicho de destrucción masiva. Usted va a percibir en el tiempo que usted tiene menos dinero en su bolsillo. Entonces usted tiene menos dinero ahora, pero también su poder adquisitivo se reduce, porque ellos van a seguir subiendo el tipo de interés, los tipos, y va a seguir subiendo los productos de primera necesidad. Entonces, vamos a estar ahora este año en un periodo eleccionario. Eso es crítico para todos los pueblos, que entremos en periodos de elecciones, porque esto va a continuar subiendo. El trabajo sucio, como dijo el señor Larry Summers, todavía los bancos centrales no lo han hecho. Y sería una tragedia si ellos no hacen ese trabajo sucio de subir los tipos. Entonces, porque no nos avisan a nosotros, pero así nos perjudican. Perjudican a nuestra familia, perjudican nuestras empresas, nuestras industrias y nuestra economía, y perjudican el trabajo porque millones van para la calle. Y lo hemos dicho eso constantemente. Colócame la número 13, señorito, para que veamos cuál es el proceso que ellos van a seguir. Miren, ahí vemos la Reserva Federal 4.50, el Banco Central de Europa 2%, y el Banco Central de Japón por primera vez se acerca a tasas positivas. O sea, por años menos 0.10 en tasa viene ahora tasa positiva. Eso nos dice a nosotros de hacia dónde se va a mover, pero el daño está hecho ya. ¿Y a qué que ellos le llaman entonces recesión? ¿Por qué ellos no quieren decirnos a nosotros que estamos en recesión? Bueno, porque no les importa eso. Ellos lo hacen y toman medidas tranquilamente que no nos damos cuenta, y cuando venimos a darnos cuenta, tenemos miles de trabajadores fuera ya de trabajo, de su zona laboral, porque perdieron sus empleos. Y eso es lo que está pasando en el mundo, que miles de empleados los están perdiendo porque hay despidos masivos de empleados. Y no se queda atrás otra corporación que acaba de votar, en simple, no desvincular, porque desvincular es una palabra muy bonita, Alphabet, Google, esa es la número 14, señor director. Alphabet, the parent of Google, announced that it will cut 12,000 jobs, o 6% de su staff. 12,000 se lleva Google. Microsoft, 11,000. Amazon, 18,000. Facebook, 11,000. Goldman Sachs, 3,200. Entonces, es para que tengamos... Y eso no es recesión. Eso no es recesión. Colócame la número 15, señor director. Y no es a eso lo que le llamamos recesión. Goldman Sachs despedirá 3,200 trabajadores esta semana.
Entonces, ¿qué es lo que le llamamos recesión? Yo no entiendo. Entonces, el mundo tiene que saber, y esto lo damos como primicia, el mundo está en recesión. Llegó la recesión, porque las empresas se están cancelando miles de empleados, miles de empleados. Y cuando miles de empresas cancelan miles de empleados así alrededor del mundo, significa que millones van, millones se van, 3.200, 11.000, 10.000, 12.000, 20.000. Ese es el ritmo. Ese ritmo no se aguanta. Entonces ningún país se sostiene si sus empresas comienzan a quebrar. Y ya vemos que el índice de quiebra de las corporaciones pequeñas, que estaba en un 10%, de las empresas zombies, está en un 25%. Empresas que ya no pueden cubrir sus costos operacionales. Entonces son empresas que van a quebrar y que miles se van. De un 10% que teníamos, hace 15 días tenemos un 25%. Eso es grave y es letal para la economía mundial, para los mercados y para nuestra economía, que va a entrar pronto, nuestro país va a entrar en un proceso eleccionario y con una recesión profunda es letal para las familias dominicanas, para las empresas y para las industrias. En el próximo bloque vamos a ver qué más nos dice Goldman Sachs. ¿Quién es Goldman Sachs? ¿Y qué pasó con la recuperación de dinero que el gobierno y el Ministerio Público alcanzó con el acuerdo de los imputados en el caso Antipulpo? No se vaya. El ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, 3.200 empleados que cancela Goldman Sachs. Ahora, ¿quién es Goldman Sachs? Ese banco de inversión tan poderoso que lo escuchamos siempre y que exhortamos a nuestros bancos que lleven sus empresas a la bolsa, porque el dinero es en la bolsa que está. No es captando depósitos nada más, es vendiendo acciones, derivados y otro tipo de instrumentos financieros que se negocian en la bolsa. Y que esa es la grandeza de los bancos, por eso ellos son poderosos y nosotros no, porque su corporación, el sueño de un inversor, el sueño de un empresario, de un industrial de los países desarrollados, es llevar su empresa a la bolsa. Esa es su máxima expresión, el alcance máximo, el éxito más grande que ellos pueden conseguir es llevar su empresa a Wall Street. Es lo más grande para ellos que puede existir. Por eso son ricos ellos, por eso son países ricos. Porque ese es el sueño de un empresario, de una industria, de llegar a la bolsa. ¿Por qué nuestros banqueros no van a la bolsa? Vamos a enseñarle, para que tengamos una idea, quién es Goldman Sachs. Esa es la número 16, señor director, para que veamos qué es lo que hace Goldman Sachs. Amplíeme ese párrafo. Sus acciones están en la bolsa de valores ahora mismo en $342. Es el precio de las acciones. Dice ahí, Goldman Sachs Group, it engaged in global investment banking securities and investment management, which provide financial services. It operates through the following business segments. O sea, que le provee servicios financieros en diferentes segmentos. ¿Y cuáles son esos segmentos? Investment banking, global market, asset management, and consumer and wealth management. The investment banking segment service provide al sector público y privado de los clientes around the world los servicios de asesoría financiera, helping companies raise capital. O sea, que ayudan a las corporaciones a conseguir capital, to strengthen the growth in their business. O sea, que ellos ayudan a las corporaciones a que consigan su dinero a través de la bolsa. Entonces, the global market segment serves its clients who buy and sell financial products. Entonces la parte global le da asesoría para que vendan y compren productos financieros. ¿Pero a dónde? En la bolsa. También lo ayuda y lo asesora a manejar, a resolver el asunto del riesgo. The Asset Management provides investment services to help clients preserve and grow their financial assets. Ayudan a sus clientes a mantener su dinero y a crecer. Entonces, fue fundado, the company was founded by Maxwell Goldman en 1869 en headquarters en New York, en 1869. Entonces, ciérrelo, señor director, para que veamos cuánto se ganó ese banco empresarial. Colócalo para atrás, señor director, para que veamos qué dice. ¿Cuánto se ganó? No, póngalo más pequeño ahora, que se vea normal, para que veamos para el otro lado, del otro lado, señor director. Miren,
Ahí los vemos, donde dice revenue. Entonces, exactamente, miren, ese banco se ganó, déjalo ahí, señor director, net income, 21.640 millones de dólares se ganó Goldman Sachs en lo que va de año. 21.000 millones de dólares. Y se ganó net income, es el dinero sucio sin pagar los impuestos, 64.32 billones. Entonces, si a un banco dominicano, a una empresa dominicana no le interesa entrar a la bolsa, entonces, ¿qué es lo que le interesa entrar? Cuando este solo banco se acaba de ganar 21.640 millones de dólares, todo el dinero del mundo. Fíjense que el Banco Central nuestro dice que tiene 14.000 millones de dólares de reserva. Este banco compra el Banco Central dominicano. Lo compra y le sobran 7.000 millones de dólares. Para que tengamos una idea, el poder de la bolsa y el poder de esta gente. Porque ellos creen en la bolsa. Esa es la bolsa de valores, Goldman Sachs. Y va a despedir 3.200 empleados. Es un gobierno eso, ¿eh? Es un gobierno financiero a nivel mundial. Y así son todos ellos. JP Morgan Chase, Banco de América, HSBC, UBS, todos los bancos, todos están en la bolsa. Si usted quiere mandar una transferencia de aquí a cualquier parte del mundo, tiene que ser a través de ellos, lo de que sea. Porque ellos son los dueños del mundo y son los que ponen las condiciones. Si República Dominicana va a colocar bonos soberanos en Wall Street, tiene que ser a través de ellos, a través de JP Morgan, de Goldman Sachs, de Banco de América, cualquiera de ellos, pero de ellos es el negocio. Y nuestros banqueros durmiendo todavía. No entiendo a qué es que le tienen miedo. ¿Qué más? Colóqueme la número 17, señorito, para que veamos las acciones de Goldman Sachs. Y la número, mira, ahí la vemos, 342,25. Y la 18, para que tengamos una idea nada más. Ahí vemos, amplíeme ese párrafo que está subrayado. Dice, hay most insider trading transaction. Esos son los ejecutivos del banco. El CEO, John Edward, vendió en noviembre 25 del 22, vendió 3.371 acciones, un poquito de lo que él tiene, a $385 las acciones, y por esa venta de sus acciones colectó $1.301.139. Entonces, ellos no viven de lo que le paga el banco, ellos viven de las acciones, porque los bancos les pagan un salario multimillonario. Esa es la diferencia entre ser un gerente de un banco dominicano y ser un gerente de un banco de la bolsa, que ellos ganan millones de dólares, 15, 20 millones de dólares al año, todo el dinero del mundo, porque ellos viven de nosotros. Ellos cobran comisión cada vez que un país les coloca bonos soberanos o cada vez que usted va y pone una comprobación en la bolsa, y ellos lo ayudan en todo, porque viven de nosotros. Entonces, ¿por qué nuestros bancos no hacen lo mismo y llevan sus acciones a la bolsa? Llegó el momento ya, el Banco Popular, BHD, Banco de Reserva, de vender acciones en la bolsa, y lo estamos llamando con nombre y apellido. No solamente captar los recursos y los depósitos de nuestros ahorrantes, no. Vendan sus acciones, porque eso es lo que le va a dar la grandeza. Esa es las grandes ligas. La economía son las ligas menores. Nuestros países son las ligas menores. Las grandes ligas son el mercado. Las grandes ligas es Wall Street. Y vemos cómo un solo banco se puede ganar todo el dinero del mundo en apenas un año, y se gana 21.640 millones de dólares que puede comprar el Banco Central nuestro con ese beneficio que obtuvo. Y le sobra dinero, porque nosotros tenemos 14.000 millones de dólares en reserva. Y él se ganó en un año 21.640 millones. Entonces tiene para comprar el banco del Banco Central junto con el Banco de Reserva nuestro. Y a nuestros banqueros no les importa esto. Y a nuestros empresarios no les importa llevar sus acciones a la bolsa. Entonces, ¿qué es lo que nos importa? ¿Qué es lo que estamos esperando? Que ellos destruyan nuestra clase media. Porque ellos vienen por eso. Esa agenda de reducir la tasa de política monetaria a cero y 17 trillones de dólares negativos en la bolsa, es para eso. Es para quedarse ellos con todo. Y nuestros empresarios ni cuenta se dan, que lo van destruyendo poquito a poquito. Todos los días se les hace más difícil crecer a las empresas y conseguir dinero más barato, porque ellos son los que lo controlan desde la bolsa. Porque ellos no venden nada más ellos no viven nada más de los depósitos, ellos viven del movimiento de la bolsa, del movimiento de sus acciones y de los instrumentos financieros que ellos venden en la bolsa. Llámese derivados, acciones, commodities, lo que sea, ellos lo venden todo, ellos lo hacen todo. Entonces asesoran a las empresas también a conseguir dinero y a financiarse. Esa es la grandeza de la bolsa. Entonces, nuestros banqueros ni se enteran.
Entonces, ¿cuáles son las acciones? Esa es la número 19, señor director. Vamos a ver las acciones de la 19, señor director, para que veamos. Esos son los 15 bancos que en tiempo de inflación, 15 de ellos se han ganado 3.9 billones de dólares. O sea, una locura. O sea, ellos viven de todo, porque están en la bolsa. Coloquemos la 19, señor director. Ahí los vemos en las acciones de Goldman Sachs. Si baja las acciones de Goldman Sachs a $271, a esa línea amarilla nos va a dar un excelente precio de compra. Bueno, entonces el mundo puede comprar acciones de Goldman Sachs porque es un banco poderoso y un banco que hace mucho dinero. Entonces, dicho esto, señor director, vamos a ver la inflación, porque por eso es la recesión mundial. La número 20, señor director, en Japón se ha acelerado la inflación en el 4.0%. O sea, es grave y es crítico esto. ¿Hasta dónde lo vamos a mover? Esa es la 20, señor director. Miren, si continúa esta inflación, y ya vimos que hay variables que están determinando hacia dónde se va a subir la inflación, entonces no es cierto que las cosas van a mejorar. Lo peor no ha pasado todavía. Colóqueme la número 24, señor director, para que veamos esta semana. El gobierno dominicano, el Estado recupera 350 millones del dinero robado. Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Estado recupera 350 millones de acuerdo de 3 imputados. Bueno, es que esa deuda externa que nosotros tenemos, poquito o mucho, algo es algo, comienza a recuperarse ese dinero. La número 25, señor director, vamos a ver ese párrafo, para que veamos la importancia de esto, para que veamos por qué esto es tan importante. Vamos a leer eso. Dice aquí, solamente con 3 de 6 imputados que hasta ahora han negociado con el Ministerio Público, se han logrado recuperar más de 350 millones de pesos de los 4.500 millones con que se habría estafado el Estado a través del entramado societario dirigido por Alexis Medina Sánchez. El dato fue resultado ayer ante el juez del 7º juzgado de la instrucción por los representantes del Estado Dominicano en caso Antipulpo, Jorge López Hilario y José Luis Almanza Paulino, durante su contrarréplica a la defensa de los imputados. Esos más de 350 millones que incluyen dinero en efectivo y bienes que son objeto de decomiso se recuperaron por los acuerdos a que arribaron con el Ministerio Público los imputados Julián Esteban Suazo, Francisco Pagán y Domingo Santiago Muñoz. Dijeron, miren señores, ¿por qué es tan importante esto? Porque parte de los problemas nuestros no son los préstamos. Fíjense, 4.500 millones de pesos que supuestamente se estafó al Estado. Cuando 1 millón significa que se pierden 10 empleos directos, por cada millón se pierden 10. Si multiplicamos los 4.500 millones de pesos que faltan de ese negocito nada más, de ese robo, de esa estafa, estamos hablando 4.500 por 10, serían 450.000 empleos que nosotros dejamos de percibir porque están en los bolsillos de los funcionarios. ¿Y usted cree que hay economía que pueda crecer y que se pueda sostener con ese saqueo? Y que entonces el Banco Central tuvo que ir a Wall Street a colocar esos 4.000 millones de dólares ahora, 0,944, para que tengamos una idea, 4.000 millones de dólares, 4.500 total, para que tengamos una idea, 4.500 millones. Entonces, no es tan fácil cuando decimos que usted va y se roba 4.500 por 10% a 10 años, tenemos que pagar 450 millones por año en intereses. Entonces, un país que le saquen solamente a un grupo 400 millones de pesos en intereses por año, por 10 años, tendríamos que pagar los 4.500 que se perdieron, más 4.500 millones más. O sea, 9.000 millones de pesos estamos pagando los dominicanos, los contribuyentes. Y a usted no le importa eso. Y usted quiere seguir pagando dinero que otro se robó. Y usted vuelve y vota por ese ladrón. Entonces tenemos un problema grave. Por eso es que esto es crítico. Eso de que del Estado que se robaron, sí, eso hay que pararlo ya. Porque nuestra deuda externa, que está en 69 y que el gobierno ha podido bajarla, es producto de esto. Y con lo que viene una recesión brutal y descomunal, necesitamos ahora dinero más que nunca. Entonces el gobierno tiene que seguir buscando dinero en todos esos robos. Hay que seguir.
Eso es indefendible. No hay forma. No son los préstamos. Aquellos que se van a los medios de comunicación, que si este es el gobierno que más dinero prestado ha buscado, los préstamos no tienen relevancia. Eso no es, Japón es el país que más deuda tiene. Pero usted no se puede robar el dinero. Estados Unidos tiene una deuda inmensa del mismo tamaño de su PIB. El tope de su deuda, 31 trillones de dólares. Pero usted no se puede robar 4.500 millones para que se coloque en la bolsa de nuevo, en bonos soberanos, para que usted y yo y todos lo paguemos. Y usted no se entera de eso. Entonces, por eso es que es importante hablar de esto. Y todos debemos de hablar de esto. Y los candidatos, que no se vayan a hablar de los préstamos, que no hablen de los robos, que no hablen del saqueo y cómo vamos a recuperar ese dinero. Porque ahora no va a hacer falta ese dinero. Porque lo que viene no es nada halagüeño. Porque estamos en un mundo en recesión y un colapso automático de la economía mundial. Eso es sí o sí. Porque la inflación sigue subiendo el crudo de petróleo, siguen subiendo los tipos de cambio y se le está sacando dinero al mercado. Y si encima de eso le agregamos los robos de los funcionarios públicos y el saqueo de los funcionarios públicos, entonces es 3 veces peor el daño nuestro. Usted no puede votar por esos ladrones el próximo año. El que robó tiene que estar preso y confiscado todos sus bienes. Porque ellos compiten con las empresas tradicionales. Compiten con los empresarios tradicionales. Ellos son los empresarios ahora. Ellos desplazaron a los empresarios tradicionales. Empresarios que tenían 100 años quebraron, producto de este saqueo. Entonces los empresarios que no se hagan cómplices de esto, porque esto le hace daño a sus empresas y a sus generaciones. Porque es muy bueno desde el gobierno robarse el dinero y entonces competir con un empresario que trabaja 20 horas toda la semana o 20 horas diarias, entonces, y tiene que pagarle los impuestos a la DGI y pagar los impuestos al gobierno, y que venga un funcionario, se robe los cuartos del pueblo y ponga una empresa exactamente igual que la de ese empresario y lo quiebre a usted. Entonces eso no puede pasar. Entonces los países que tienen sociedades avanzadas se respetan y no permiten eso. Un funcionario se robó 50 millones de pesos, 3.000 millones de pesos, 3.000 millones de años preso, cadena perpetua de 200 años. A Amado le cantaron 150 años. Y a estos funcionarios dominicanos hay que cantarle 150 años. Ese código hay que cambiarlo. Y a esos jueces que se prestan a eso, hay que juzgarlo por complicidad y quitarle el exequatur, porque eso le está haciendo daño a la sociedad dominicana y al pueblo dominicano. Es ahí donde está el problema. El problema no está en los préstamos. El problema está en cómo nosotros vamos a vivir en estos tiempos, que la economía es globalizada, que dependemos de los mercados y que no podemos tener funcionarios ladrones en los gobiernos. Porque eso destruye su empresa, destruye su industria y destruye su familia. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó